lector reciba un cordial saludo. Los derechos de autor son los derechos que tiene toda persona que crea de manera artística, como es la música, los libros e incluso los conocimientos científicos. Hay que tener en cuenta los siguientes conceptos claros que están dentro de los derechos del autor, como son los derechos morales, que son los derechos que tiene todo autor, que no se pueden transferir y siempre van a ser suyos, van a pertenecerle. Estos derechos están enfocados a proteger el reconocimiento del autor sobre la obra. Con estos derechos no se da lugar a que se le dañe la obra sin su permiso. Luego hay otro concepto que tiene que ver con los derechos patrimoniales. Esto es la explotación económica que se puede realizar sobre las creaciones. Como ejemplo de derechos patrimoniales, podemos decir que un cantante tiene cierto número de canciones de música y decide venderlo a X lugar. Puede ser YouTube, puede ser Spotify. Entonces, para que puedan reproducir estos lugares sus canciones, él les debe conceder, dar los permisos correspondientes. Los derechos patrimoniales se pueden transferir, como cuando yo tengo una canción que compuse y decido vendérsela a un cantante o transferirle esos derechos. Entonces, esto me lleva a obtener el concepto de unas regalías, que es ese dinero que como autor tengo derecho a recibir por el uso de la canción que yo compuse. Estos derechos, tanto morales como patrimoniales, están regulados por la Ley 23 de 1982. En cuanto al plagio en el aula y ambientes educativos, se considera como una violación a los derechos morales del autor. La reproducción no autorizada de estos trabajos académicos afecta la paternidad del autor. El plagio en los contextos educativos puede conllevar a resultados tanto jurídicos como disciplinarios. Voy a especificar las eventuales penalizaciones de acuerdo al Código Penal de Colombia y también al Reglamento Estudiantil de la Universidad Área Andina. En el reglamento estudiantil encontramos esto en el artículo 106 y 107 de las faltas graves. Como ejemplo de las sentencias, escogí la C-276 del año 1996 de la Corte Constitucional, que nos habla de los derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica. Y está la sentencia número 31403 del 2010, de la Corte Suprema de Justicia, que trata sobre el plagio en trabajos académicos. Los doctrinales de este tema, pues sabemos que hay muchos autores, entre ellos está Jorge Mario Olarte Collazos, es un gran jurista que nos habla de la protección del derecho del autor y los derechos conexos en el ámbito penal. Está también Joaquín Rodríguez, que nos habla sobre la protección de los derechos penales. Las posibles consecuencias penales y disciplinarias ubicado dentro del Código Penal colombiano frente a los delitos contra los derechos del autor se encuentran en el título 8, en los artículos 270, 271 y 272, que son los que penalizan la violación de estos derechos del autor. La conexión entre el delito y el bien jurídico protegido pues es fundamental dentro del derecho penal. Porque allí se identifica qué valores o intereses vitales están protegidos por las leyes y que si hay violación de alguno haya una consecuencia por esos comportamientos delictivos. Un delito es una acción que el legislador ha clasificado como delictiva, ya que daña y afecta un bien jurídico. El plagio en contextos educativos puede conllevar a resultados jurídicos y disciplinarios, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, aquí voy a hacer énfasis en el reglamento estudiantil de la Fundación Universitaria del Área Andina. Lo encontramos en los artículos 106 y 107, donde habla de las faltas graves y gravísimas,
y esto puede traer posibles sanciones disciplinarias según el reglamento estudiantil, como es llamada de atención en casos leves, calificaciones bajas, incluso pérdida de la materia, suspensión por parte de la universidad y hasta terminación de la matrícula en caso de reincidir frente a estas situaciones de fraude. Formas para evitar caer en estas faltas del plagio o violación como tal de derechos de autores. Primero que todo debemos citar de manera adecuada siempre que se emplea un concepto o expresiones de un autor, y si colocamos la referencia, pues que sea de manera apropiada, de acuerdo al estilo de citación o requerimientos en la elaboración del documento, por decir cuando estamos trabajando bajo normas APA. En cualquier también documento se debe trabajar citando siempre las fuentes cuando se usen textos de libros, artículos, páginas web o cualquier otro material académico. Incluir también las referencias completas de la bibliografía, porque esto es importantísimo también dentro de nuestros trabajos académicos, proyectos o documentos. También otros detalles de formas para respetar los derechos de autor, estas buenas prácticas. Es solicitar permiso antes de utilizar pues una obra protegida. Al obtener esta autorización normalmente se utiliza con fines comerciales o de distribución. Utilizar obras literarias que tengan acceso para uso público. Sin embargo, recordemos que es fundamental utilizar correctamente la autoría y evitar la alteración no autorizada, es decir, que no se puede modificar ni distribuir obras protegidas sin el consentimiento del autor. Y por último, hay que asistir a cursos de educación frente al tema de plagio y derechos de autor. Muchas gracias, doctor.